K aplicado, o mejor dicho, el factor K aplicado con el factor de intensidad de tensiones propiedad del material. Este factor de intensidad de tensiones propiedad del material le llamamos fractotenacidad del material, repito. Del material. Investigando, digamos, un poco las ecuaciones, se puede correlacionar ahora el K crítico con aquel factor G, que era, ¿se acuerdan? El factor que teníamos en cuenta en el primer modo de cálculo. No necesariamente lo tenemos que hacer, nosotros vamos directamente a usar el K crítico del material, considerándolo como crítico aquel que produce rotura. La correlación entre el K crítico y ese factor G depende del estado de deformación. Si es deformación plana significa que tengo, ¿se acuerdan? Tengo deformación en dos dimensiones, y en esta dimensión la deformación es igual a 0. Y tensión plana, bueno, lo mismo pero en tensiones, esto en deformaciones y esto en tensiones. Y este era, ¿se acuerdan? Lo que vimos recién, el criterio de Griffith considerando la energía de deformación plástica con la de generación de superficie, es decir, no están totalmente independizados los problemas, pero el enfoque es utilizar el K en función en vez de los G. Pero existe una relación entre ese parámetro, obviamente, porque si los dos están definiendo la rotura, están relacionados por estas ecuaciones que están acá. Después esta filmina, por supuesto, la voy a hacer subir, o ya está en el campo, no me acuerdo. Y como siempre, cuando uno tiene que utilizar esto, lo que tiene que hacer es buscar para cada material las propiedades. Acá está, efectivamente, el K1C. Esto es megapascal. Sí, megapascal sobre raíz de metro. Eso que está ahí está en estas unidades. Es muy común hablar en megapascal raíz de metro, no se utilizan otras unidades. ¿Por qué? Porque el desarrollo también puede estar en unidades imperiales que le llaman en joule, no, en raíz de pulgada o algo por el estilo, en kilo kpsi sobre raíz de... ¿Alguien está estornudando? Me distraigo. En raíz de pulgada o algo por el estilo. Y en las unidades imperiales hay que tener cuidado porque de casualidad los valores son similares, pero no iguales. Entonces, medio como que se cancelan las unidades por los valores, y en las unidades métricas, que es lo que siempre se utiliza, da aproximadamente igual que en las unidades imperiales. Entonces, bueno, estos son valores típicos de valores de K crítico del material. Y bueno, uno habla, por ejemplo, de un acero que tiene un K de 100, es un valor bueno. Un acero con un K de 50 es un espanto, digamos. Se puede romper fácilmente, para tener una idea. Por ejemplo, una fundición, para el que no ha visto material ni trabajado, es frágil, se parte. Vemos cómo, ¿qué dice que se parte? Bueno, precisamente esto, que tiene una fractotenacidad baja, de 6 a 20. Y ya hay materiales desarrollados precisamente para obtener fractotenacidades bastante superiores a esto, pueden llegar a 150, incluso más alto. Esto hay que tenerlo en presente
para precisamente cuando uno elige un material, entrar por esta tabla o por la tabla del material donde tiene el K1 crítico y ver por dónde anda, ¿no? Eh, hasta acá, hasta aquí tenemos metales y bueno, y esto también se define obviamente para todos los materiales, más o menos en la misma forma se utiliza. Ni que hablar, por ejemplo, material frágil, el vidrio 0,3, 0,7 comparado contra 100 o 200 de un acero, no es por la resistencia a la tracción, sino por la propiedad intrínseca en sí, es muy baja. Los materiales cerámicos como el hormigón, etcétera, también tiene propiedades bastante bajas. Las otras propiedades, bueno, no las estamos utilizando. Sí, la resistencia a la tracción por ahí podemos utilizar, pero no para el cálculo fractomecánico. Es decir, repito, cuando uno tiene que hacer esta cuenta, tiene que encontrar la propiedad del material, que es la fractotenacidad, y calcularla mediante métodos experimentales es otro libro aparte, por supuesto, porque hay que hacer probetas, ensayarla bajo norma, etcétera, hasta llegar a este número que está acá. Hay limitaciones de tamaño probeta, etcétera, que después a lo mejor podemos comentar. Bueno, pero hasta ahora, y en ese tránsito a tratar de implementar esto para cualquier caso, hasta ahora lo que tenemos era un cubito de material con una fisura acá. Bueno, la fisura sería así, ¿no es cierto? Pasante en este sentido, y que entra una distancia. Este sería el planito de descontinuidad si esto lo estuviera viendo como de vidrio. Y en esto hemos desarrollado todo. Ahora, de esto a hacer lo mismo en un cigüeñal que se está fisurando por acá, hay un largo trecho. Pero el proceso es el mismo, evidentemente, porque yo tengo el material, la propiedad, la fisura, etcétera. Pero tengo que adaptar, digamos, la situación teórica que hemos visto hasta ahora al caso real, como sucede siempre. El factor de intensidad de tensión es, bueno, se calcula el aplicado y tenemos diferentes casos. La fórmula sigma, bueno, acá nos falta K aplicado igual, estamos hablando del K1, que K1 aplicado. Entonces, si quieren ponerle K aplicado igual para estar en claro qué es lo que estamos haciendo. Y acá aparece un sigma, no que le erraron en el signo, sino dice sigma infinito. ¿Qué es sigma infinito? La tensión lejana, sigma remoto. Y la cuenta, obviamente, es sigma raíz de pi por a. Listo, no hay ninguna historia. Esto es entre el cable. Bueno, esto es lo que venimos viendo hasta ahora. Cuando está en un borde, fíjense que da mayor. Esto tiene factor 1 cuando la fisura está en esta situación, está en el medio del material y es pasante y tiene 2A de lado a lado. Ahora, si yo tengo, y por supuesto la misma tensión sigma en todo lado. Si yo lo corto al medio y tengo la mitad de la situación, esto se multiplica por un factor de un 10% más, un 12% más. Eso es simplemente porque se destruye, estamos eliminando la condición de simetría en ese borde. Es decir, si esto se propaga y es simétrico, estas dos partes, en el caso 1, en el caso de las dos piezas unidas, sigue siendo una recta. Pero si esta fisura está presente, esto medio como que se abre y adopta una forma así, al abrirse la boca esta, y esta falta de simetría entre las dos partes que podrían suceder
hace que el factor de intensidad de tensiones sea mayor. En el caso de una mitad de fisura para un solo lado. Por eso aparece 1,12 ahí. Bueno, y así aparecen estos números. Después no vamos a entrar en detalle. Y acá se complicó. Y acá se complicó más todavía. Pero siempre está A, ¿no? Pero acá a partir de una función trascendente para un caso particular en el cual la fisura tiene un tamaño relevante frente al tamaño de la pieza. Por lo tanto, ustedes van a ir viendo que del sigma raíz de pi por a, de una fisura pasante en el medio de un continuo infinito, se empieza a complicar la formulación, pero el criterio es el mismo. Y la formulación se va complicando, pero siempre está la raíz de pi por a en algún lado. Acá esto tiene pinta de estar mal. Pero bueno, déjenme revisarlo. Es raro que el pi esté abajo. Bueno, y acá aparece la tangente de pi a sobre W. ¿Qué es W? W es el ancho de la pieza. El ancho de la pieza en este sentido. Claro, si la fisura es muy grande comparada con el ancho de la pieza y estamos usando tensión remota, acá aparece un incremento de tensión por disminución de sección, y esa importancia está representada porque la fórmula ahora tiene esta función trascendente obtenida también en forma experimental. Entonces, ¿qué existe? Existe una forma, eso es lo que queremos recalcar, una forma de calcular el K aplicado que depende de la situación. O sea, depende de cuál es mi situación, yo calculo el K aplicado. Y después lo comparo con el K crítico del material y decido si se rompe o no se rompe. Y en esto, en todo este proceso, digamos, reside la dificultad o la mayor complejidad de la implementación de este cálculo. Entonces ustedes van a ver que el K aplicado, vamos a poner acá, el K aplicado va a ser igual a un factor I. Y acá hay un problema porque le ponen cualquier letra. Nosotros vamos a llamarle I. Se llama factor de forma. Que me dice dónde está aplicada la fisura. ¿Cuál es la geometría donde está aplicada? Y raíz de pi por a. Entonces aparecen de vuelta como tablas donde aparece el factor de forma en función de la geometría. Así como aparecían concentradores de tensiones, bueno, ahora aparecen factores y para mayor confusión, en algunos libros le ponen beta, que no tiene nada que ver con el beta que habíamos visto hoy. Bueno, este factor de forma es de alguna manera el que me determina la precisión del cálculo, porque el tamaño de la fisura es una sola medida. Y me falta la tensión sigma remoto. Esta tensión. Entonces aparecen para estos factores I ábacos o tablas que me definen ese factor de forma en función de la geometría. Acá tenemos, por ejemplo, una para diferentes formulaciones, cómo varía el factor de forma I, porque si yo me fijo esto es precisamente el factor de forma. No sé por qué le pusieron todo esto, porque en realidad esto es I. Si yo despejo I de acá, a ver si está bien, I es igual a K suba el K aplicado sobre este término que está acá, raíz de pi por a. Bueno, para hacerla difícil pusieron esto acá en vez de poner I. Hubieran puesto I y ya estaba. Bueno, lo que pasa es que en otras tablas aparece multiplicado por otras cosas. Es una forma de adimensionalizar ese factor de forma, porque el factor de forma tiene que ser adimensional y esto es adimensional. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, entro con la geometría, qué sé yo, el tamaño A sobre W, me voy hasta la curva depende del criterio que esté utilizando. Podemos utilizar de la secante, de la
son diferentes ecuaciones, digamos, no me preocupo demasiado, la diferencia no es significativa, y saco un factor de forma que será 1,20, por ejemplo. Luego este 1,20 lo utilizo en esta fórmula y calculo que el K aplicado es la tensión, esta tensión que está acá, sigma remota por 1,20, que lo saqué del gráfico, por raíz de pi por A. Entonces, de la misma manera que yo necesitaba el dibujito y la fórmula para aplicar el coeficiente, una curva que no tengo el dibujito y la fórmula no me sirve. Yo tengo que tener bien clarito ese valor de factor de forma, cómo está y en función de qué está calculado ese factor de forma. Entonces, el factor de forma I mayúscula, o se puede llamar beta, ¿no es cierto? Fue objeto, sigue siendo, de estudio permanente, es decir, cómo adapto la situación real a mi caso teórico inicial. Y de esto hay pilas de libros. En la división, en la Facultad de Ingeniería, en la división de soldadura y fractomecánica, o le pueden preguntar a Adrián Sicilino o a Urquiza, hay un libro muy grandote, como 600 páginas, donde están todos los factores de forma habido y por haber. Y también, por ejemplo, el código ASME tiene un anexo donde están todos los factores de forma habido y por haber para todos los casos a los que uno puede recurrir para calcular el factor intensidad de tensiones para precisamente diferentes casos. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Acá seguimos viendo lo que vimos recién, diferentes presentaciones de los factores de forma para cilindros con fisuras. Por ejemplo, esta fisura es una fisura que está acá y pega toda la vuelta, pero que no compromete todo el espesor. Es decir, la fisura sería así. Se suele dar en soldaduras, entonces uno, cuando tiene tensión de tracción, puede calcular cuál es el K aplicado utilizando estos factores que están acá. Fíjese que son factores importantes en función de las dimensiones. Para recipiente para gruesa con una fisura acá. Y diferentes probetas. Estas son probetas, dimensiones normalizadas que se utilizan para hacer el cálculo del K crítico. Si yo tengo estas probetas, las utilizo y fíjense que tengo una función A sobre W o diferentes curvas para diferentes probetas para sacar esa función FA sobre W que la tengo que son estas funciones que están acá, son los gráficos. Y luego tengo que A sobre W es la profundidad A sobre el ancho total de la probeta y con esto puedo sacar el K aplicado. La función de A sobre W es esta que está aquí. Y si se fijan, el K, y esto es una novedad ahora, no está en función de sigma remoto, sino que está en función de ¿qué? De P. Bueno, si yo hago P dividido W, está bien, hago P dividido W y el espesor de la probeta, tengo el área y tendría la tensión remota. Es decir, es otra forma de presentar lo mismo. Pero ahí tengo el K aplicado, no en función de la tensión remota, sino de la carga. También en algunos casos va a estar en función del momento aplicado, etcétera. Pero no hay que perderse, lo que estoy calculando es el K. Nada más que no está la tensión remota, sino que está la carga P aplicada en los casos de las probetas normalizadas para hacer la cuenta de cuánto es el K crítico del material. Bueno, como ya nos consumimos un rato importante de la práctica, a ver si necesitamos algo más para empezar a trabajar con esto. Superposición.
vamos a seguir la clase que viene con correcciones por plasticidad significativa en la punta de la fisura.